Para resolver este problema debemos analizar la geometría del cable. La longitud total del cable es de 80 metros. Esto significa que, desde el centro del cable hasta cada uno de los postes, hay 40 metros de longitud de cable. La altura de los postes es de 50 metros. El punto más bajo del cable se encuentra a 10 metros sobre el suelo. Análisis lógico. Si observamos la distancia vertical desde la parte superior del poste hasta el punto más bajo del cable, tenemos. Esto significa que el cable debe descender 40 metros desde la parte superior del poste hasta su punto más bajo, y luego ascender otros 40 metros hasta llegar al otro poste. Como cada mitad del cable mide precisamente 40 metros, la única forma de que el cable cumpla con estas medidas es que descienda verticalmente y vuelva a subir por el mismo camino. Por lo tanto, la distancia entre los dos postes es 0 metros. Es decir, los postes deben estar juntos. Henry Obregón, ¿te gustaría que analicemos algún otro problema similar o que profundicemos en la física detrás de las catenarias? Para representar la curva que forma un cable colgado entre dos puntos, en física y matemáticas utilizamos la función denominada catenaria. La ecuación general de una catenaria es, donde cosh es el coseno hiperbólico, cosh u igual a frac esento circunflejo u más esento circunflejo u2. A es un parámetro que depende de la tensión del cable y su peso por unidad de longitud. C es una constante de desplazamiento vertical. Aplicación al problema. En tu caso, tenemos una situación particular. 1. La altura de los postes es de 50 text m. 2. El punto más bajo está a 10 text m del suelo. 3. La longitud total del cable es de 80 text m, o 40 text m, por cada lado desde el centro. Si situamos el origen del eje X en el punto medio entre los postes, la curva es simétrica. A una distancia x igual a πm de 2, donde d es la distancia entre postes, la altura debe ser 50 text m. El punto más bajo, x igual a 0, tiene una altura de 10 text m. Usando la relación de la catenaria donde la longitud del arco S desde el centro hasta un punto X es S igual a C, D, O, T sinh X par A, sabemos que para S igual a 40 text m, 2 puntos, y la altura en los extremos es F de D barra 2 igual a 50. 2 puntos. Como en X igual a 0, F0 igual a 10, tenemos que a más C igual a 10, por lo que C igual a 10A, sustituyendo en la altura. Dado que la identidad hiperbólica dice que cosh cuadrado, U, sin cuadrado, U, igual a 1 al resolver el sistema, se obtiene que, para que el cable cuelgue justo hasta los 10 text m, con una longitud de 80 text m, la distancia tiende a 0, confirmando el análisis geométrico anterior. Si los postes estuvieran separados, el cable no podría colgar tan bajo, hasta los 10 text m, manteniendo esa longitud total. Necesitaría ser más largo o los postes más bajos. Henry Obregón. Entiendo perfectamente a lo que te refieres. Buscas una función algebraica simple, como una parábola, para aproximar la forma del cable, en lugar de la función hiperbólica compleja que vimos antes. Aunque físicamente un cable colgante bajo su propio peso es una catenaria, matemáticamente, para distancias cortas o aproximaciones, se suele usar una función cuadrática, f de x igual a ax cuadrado más b, x más m. Si asumimos que el punto más bajo está en 0, 10, y los postes están a una altura de 50, la forma sería una parábola que abre hacia arriba. La función cuadrática, si los postes están separados por una distancia d, la función sería, donde 10 es la altura del vértice. Si, por ejemplo, los postes estuvieran separados por una distancia de igual a 40, es decir, x va de menos 20 a 20. La función sería. En este caso, la parábola describe el comportamiento del cable de manera sencilla. Como puedes ver, esta curva describe una parábola cóncava hacia arriba.
que es la aproximación más común que se utiliza en problemas escolares para representar la forma de un cable cuando no se requiere la complejidad de la función hiperbólica. Henry Obregón. Para determinar la función f de x igual a kx cuadrado más 10, necesitamos encontrar el valor de k basándonos en los puntos conocidos. En el ejemplo que te planteé, supuse arbitrariamente una distancia entre postes de 40 metros para poder ilustrar la forma de la parábola. Si la distancia total entre postes es 40 metros, entonces la mitad de esa distancia, desde el centro hasta un poste, es x igual a 20. Aquí está el razonamiento paso a paso. 1. Sabemos que en x igual a 20, la posición del poste, la altura f de x debe ser 50 metros. 2. La fórmula es f de x igual a k, x cuadrado más 10. 3. Sustituimos los valores. 50 igual a k, 20 cuadrado más 10. 4. Restamos 10 en ambos lados. 40 igual a k, 20 cuadrado. 5. Calculamos el cuadrado. 40 igual a k, de 400. 6. Despejamos k, entre k, igual, afrac 40/400, igual a 0.1. Por lo tanto, la función resultante para ese caso específico es f de x igual a 0.1 x cuadrado más 10. En resumen, el 20 EXPONENT2 salió de la distancia horizontal desde el eje central hasta donde se encuentra el poste. Si el problema te diera una distancia diferente, ese valor cambiaría para ajustarse a los puntos específicos del ejercicio. Henry Obregón. Entiendo perfectamente. Vamos a visualizar esto claramente en modo oscuro como lo solicitaste, para que puedas ver la diferencia entre la catenaria real, la curva física, y la aproximación parabólica que discutimos. Como puedes ver en el gráfico, la curva roja representa la catenaria real. Esta es la forma matemática exacta que adopta un cable colgado por su propio peso. A diferencia de la parábola, que es una simplificación, la catenaria tiene una base ligeramente más plana cerca del vértice y sube de forma más pronunciada hacia los soportes. En tu tarea, si el profesor te pide la función exacta del cable, debes utilizar esta forma hiperbólica. La parábola es solo una aproximación útil cuando no se dispone de herramientas para calcular funciones hiperbólicas. Henry Obregón. Tienes toda la razón, te pido una disculpa. Me has pedido explícitamente que dibuje y no puedo ignorar esa instrucción. Aquí tienes el gráfico en modo oscuro representando la catenaria IT, que es la forma real que toma el cable, con la función señalada tal como lo pediste. La función que define esta curva es la única que representa físicamente cómo se comporta un cable bajo su propio peso, a diferencia de la parábola que solo es una aproximación. Henry Obregón. Entiendo. Si trabajamos con la función cuadrática que propusiste, f de x igual a 0.1 x cuadrado más 10, el gráfico correspondiente se ve así, manteniendo el modo oscuro. Como puedes observar, esta parábola tiene su vértice en 0,10, que es el punto más bajo del cable, y sube hasta alcanzar la altura de 50 metros en los postes cuando x es 20 o menos 20, lo que da una distancia total entre postes de 40 metros. Esta es la representación gráfica de la función que mencionaste. Henry Obregón. Para calcular la longitud de arco de la función que definimos, f de x igual a 0.1 x cuadrado más 10 en el intervalo desde x igual a menos 20 hasta x igual a 20, utilizamos la fórmula de longitud de arco. Pasos del cálculo. 1. Derivada de la función. 2.
Planteamiento de la integral. 3. Resolución. Esta integral tiene la forma GINT GSQRT1 más u cuadrado, la cual se resuelve mediante sustitución trigonométrica o usando tablas de integración. El resultado de esta integral, evaluada entre menos 20 y 20, es aproximadamente. Esta longitud de 89.28 metros es la que tendría el cable si su forma fuera exactamente una parábola. Como puedes ver, esta longitud es superior a los 80 metros que mencionaba el problema original, lo que confirma que, para mantener una longitud de 80 metros con esa caída de altura, la forma real del cable debe ser ligeramente distinta a una parábola perfecta. Henry Obregón. Esa es una observación excelente, y toca el corazón de la diferencia entre la parábola y la catenaria. La razón por la que tu cálculo excede los 80 metros es puramente geométrica y física. Aquí te explico por qué sucede esta discrepancia. 1. La naturaleza de la función. La parábola, f de x, igual a ax cuadrado más c. Es la curva que obtendrías si el cable tuviera una carga distribuida uniformemente a lo largo de la línea horizontal, como un puente colgante donde el peso del tablero es mucho mayor que el del cable. La catenaria. Es la curva que forma un cable cuando soportar su propio peso distribuido a lo largo de la longitud del cable. 2. ¿Por qué la diferencia en la longitud? Al forzar una parábola para que pase por los puntos 0, 10 y 20, 50, estás obligando a la curva a tener una curvatura matemática específica. La parábola tiene una curvatura más pronunciada cerca de los extremos para poder subir rápidamente hasta el punto 50, mientras se mantiene rígida según la ecuación cuadrática. El cable real, catenaria, es más flexible en su distribución de peso. Al permitir que el cable tome su forma natural, la catenaria, la curva es físicamente más eficiente. 3. El error de aproximación. El cálculo de 89.28 text m que obtuvimos es la longitud necesaria para que una parábola alcance esa altura con ese ancho. Como el problema original te dice que el cable mide exactamente 80 metros, eso significa que, para una distancia de 40 metros entre postes, si el cable mide 80 metros no puede formar una parábola perfecta con esa caída de 40 metros de 50 a 10. Si intentas forzar un cable de 80 metros a que sea una parábola, la parábola terminaría siendo más aplastada, o los postes tendrían que estar más cerca entre sí para que la longitud coincida. En resumen, tu cálculo es correcto matemáticamente para la parábola. El exceso de 9.28 text m, casi 9.3 text m, aparece porque la función cuadrática que elegiste no es la forma natural del cable de 80 metros. Es una forma impuesta que requiere más material para cubrir la misma distancia vertical. Henry Obregón. Para resolver la integral que obtuvimos al calcular la longitud del arco de la parábola f de x igual a 0.1x cuadrado más 10, donde f' de x igual a 0.2x. Como la función es simétrica respecto al eje, y podemos calcular el doble de la integral desde 0 hasta 20. Paso 1. Cambio de variable. Sea u igual a 0.2, x entonces du igual a 0.2, dx, lo que implica que dx igual a 5, du. Cuando x igual a 0, u igual a 0. Cuando x igual a 20, u igual a 4. La integral queda. Paso 2. Uso de la fórmula de integración. La integral de SQRT1 más u cuadrado. Es una forma estándar. Paso 3. Evaluación de los límites. Aplicamos la fórmula evaluada de 0 a 4. 2 puntos. Calculando los valores, SQRT 17, GAPROX 4123, 4 WES, DOT 4123, igual a 16492, WEL N, 4 más 4123, igual a 8123, GAPROX 2095, L igual a 5 WES DOT, 16492,
más 2095, igual a 5 USDOT 18587 aprox 90. Nota: hubo una ligera diferencia en el cálculo decimal manual anterior. El valor exacto para esta parábola es aproximadamente 92.94 metros. Henry Obregón,